Estaba pensando en vender unos móviles que tenía por casa para tener efectivo y poder viajar próximamente en moto, así que tengo que hacer dinero como sea. Entonces tenía dos opciones. La primera, venderlo por internet, que hay varias páginas de compraventa, como veremos. La segunda, venderlo en una tienda física estilo Cash Converter, pero ya tenía que desplazarme en coche varios kilómetros, ya que en mi pueblo no hay tiendas así. Me puse a investigar por Google y descubrí dos páginas, Back Market y Phone House. En Back Market rellené los datos del móvil, me salió una oferta por 390 euros que me pareció buenísima. En cambio, Phone House lo descarté porque solo me ofrecía 300 euros. Así que decidí enviarlo a Back Market y ya me enviaron etiqueta de envío por UPS a una tienda de Francia. Yo pensaba que tenía que enviarlo a España, pero no, pues funciona para toda Europa esta página de compra-venta de móviles. Intentando vender este teléfono, que es un Samsung S22 Plus, 128 GB, en un perfecto estado. Tiene unos 2 años, está todo bien, el puerto de carga perfecto, carga bien, se ve algún desgaste pero poco, y nada más, está perfecto el teléfono. Y decidí venderlo no en una tienda física, entonces miré por internet varias páginas. Una de ellas es Back Market, que lo compra, te lo tasan, te hacen una tasación previa ya por internet. Tú le pones los datos del móvil y te dicen que te van a dar 390 euros. Es un teléfono que ya tiene su uso, ahora ya hay el S23, entonces claro, perdió mucho valor. Y vamos, el teléfono va perfectísimo. Esta es la cámara, YouTube por aquí, por ejemplo este de animales, vamos a ver. Se ve muy bien. Tengo que mandarlo a Francia. Dicen que lo tiene que tasar el técnico y que me va a dar la valoración final, pero que de los 390 que no me baje mucho, vamos, que no me baje nada. Bueno, pues ya cubrí los datos para enviar el teléfono, el Samsung S22 Plus, en la página de Back Market. El problema es que lo tengo que enviar a Francia. Parece que pagan ellos los gastos de envío. No sé, es la primera vez que hago esto. No sé qué tal saldrá la operación. Que de los 390 que me ofrecen, me van a descontar algo. No sé, aún estoy en dudas de si mandarlo o no. Bueno, creo que el Samsung no lo voy a enviar. El Samsung está funcionando perfectamente. Voy a enviar este otro, que es un iPhone 12 que no funciona. Está roto. Y le mandé la tasación en la página. Está valorado en 270 euros. Y tengo que enviarlo aquí a España, a Málaga, una tienda de informática Gonzaga en Málaga. Verifiqué que estaba roto y que va mal el teléfono. No creo que me paguen esto, pero si me dan 100 euros, los acepto. Ya se ve que está un poco roto. La pantalla rota y la parte de atrás también está estallada. Bueno, pues primer sitio donde voy a mirar el precio, cuánto me dan en Locoto. Vamos a ver por el Samsung S22 Plus. Hola. Quería valorar este. ¿Querías venderlo? Sí. Cambiarlo por todo de tienda, efectivo. Pues este chico no sabía muy bien cuánto darme por el móvil, ya que estuvo revisando precios casi 5 minutos, así que le expliqué que ya tenía una oferta de internet en 390 euros para ponerle las cosas más claras. Y vamos a ver cuánto nos ofrece él. Aquí los precios y demás. Sí, tú dime. Yo estoy pagando 250. Bueno, para saberlo está bien. Sí, voy a elegir del precio que tú.
Venga. Vale. Gracias, Gracias a ti. Hasta Chao. luego. Pues en esta me tasaron el móvil en 2,50 euros. Me parece muy poco, así que me voy a ir a otra que creo que me van a dar un poco más. Yo creo que en la siguiente sobre 300 a 350. Vamos a comprobarlo. Bueno, pues voy a intentar venderlo aquí, a ver cuánto me dan en todoconsolas.com, que de la última vez vendí un iPhone 12, me dieron 400 euros. A ver con el S22 cuánto me dan. Por debajo de lo que pides, sin cajines, sin eso, para que te hagas una idea de unos 280. Ya lo lejos de lo que pides. Ya. Pues como los amigos despesados, sí que es cierto que al final es el teléfono del año pasado, tampoco tiene mucho tiempo, pero comparado con como la otra vez que habíamos hecho un cambio de un iPhone, estos pierden más valor quizás que iPhone. Vale más el iPhone. Ya. Claro. Entonces en un año así pierden más de la mitad de lo que vale. ¿Y hay 300? Bueno, justo los 300 euros. Sí. Vale. En intercambio siempre puedo apretar más, como te digo, 30 o así. El objetivo 300 sería lo más. Vale. Pues al final me dijo el tío cuánto quería, le dije 400, pero al final me dio 300, que me parece bastante bien, ¿eh? Parece aceptable la oferta. Así que mejor que mandarlo allá por internet, que seguramente me iban a rebajar algo también. Casi prefiero venderlo en mano. Y vamos a ver ahora cuánto me ofrecieron por el iPhone 12 roto y bloqueado. El técnico me decía que tenía que quitar el iCloud, pero yo no sabía cómo, pues el teléfono no era mío y llevaba aquí más de un año parado. Así que era imposible darle otra salida que no fuese venderlo a este interesado. Entonces me mandó una oferta de 40 euros nada más, pues decía que solo le interesaba la cámara de fotos porque al estar bloqueado no se podía reparar. Y bueno, como 40 euros es mejor que nada, decidí aceptar la propuesta. Como conclusión, recomiendo vender los móviles más rápidamente en todoconsolas, ya que te ofrecen una oferta muy real y seria por tu teléfono. En Back Market, en cambio, ya lo veo un poco más arriesgado, pero si el móvil está perfecto, te lo van a pagar un poco más que todoconsolas. Así me despido, espero que te haya servido este pequeño vídeo para que puedas vender mejor tus móviles en buen estado. Chao, chao.